Y el objetivo de esta conferencia, de esta plática con ustedes, es poder inspirarlos y poder dar herramientas para que ustedes puedan contribuir a la mejora de la ciudad desde la óptica del uso o reuso del agua. ¿Y por qué el agua? Esto lo dijo David Coffin, que es un embajador del agua de Países Bajos. Y bueno, él dice que el agua está presente en todos lados y están las problemáticas de todos en todo momento, hasta incluso en los conflictos políticos está presente el agua. Lo práctico del agua es que el 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua, ya sea el estrés por calor, las inundaciones, el agua subterránea, todos los conflictos y todos los riesgos, el 90% de esos riesgos están relacionados con el agua. Esta es una imagen de la Ciudad de México, donde las fuertes lluvias, las continuas lluvias provocan inundaciones urbanas, donde el agua no crece más de eso, pero inunda todas las calles y todos los espacios públicos. Esta es una imagen de Buenos Aires, donde también ocurre lo mismo. El exceso de agua de lluvia provoca este tipo de situaciones. Esto es en Neuquén. Ustedes ven que el exceso del agua de lluvia y la mala, digamos, la ineficiencia en conducir el agua de lluvia a otros lugares, ya sea una canaleta o un zapón, provoca estas situaciones de evaporamiento. Y esto, no sé si alguien se recuerda, más o menos de mi edad se debe acordar de qué imagen es. Alguien que se anima a levantar la mano y diga de dónde es. Juan ya sabe. ¿Esto qué fue, el aluvión? Exactamente. Este es el aluvión que hubo dos aluviones en su estación en los años 75, donde ustedes, a partir de ese momento, es que cambia la fisonomía del Parque de Plaza Huíncul, ese hermoso zanjón que teníamos antes, donde íbamos a jugar cuando éramos chicos, que estaban las piedras, lo cementan y hacen un corredor de agua a partir de esta inundación. Y estos son algunos actuales de lo que sucede, algunas noticias que yo saqué del diario de la mañana, de Río Negro, de situaciones que hay en este momento con el agua, el mal uso del agua de lluvia. Unas mentes brillantes en las Naciones Unidas en el 2015 dijeron, bueno, hay que ponerle freno a un montón de desafíos, no solamente el del agua, sino otro tipo de desafíos, que son, por ejemplo, la educación, la salud, y dijeron, vamos a hacer una serie de objetivos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, les llamamos, ODS. Estos objetivos lo que tenían como objetivo, para la redundancia, es poder mundialmente regular todos los desafíos. Y mundialmente, ¿por qué? Para poder agrupar todas las acciones y estrategias a nivel mundial en todos los países. Por ejemplo, el hambre, la educación, la paz y la justicia, la igualdad de género. Son 17 objetivos que las Naciones Unidas, que están los documentos donde ustedes los pueden leer, dicen, vamos a hacer entre todos estas acciones. ¿Para qué sirvió eso que hizo las Naciones Unidas? Sirvió para que todos los países que refrendaron ese documento lo apliquen en sus países. Argentina refrendó ese documento, por lo tanto se compromete a realizar acciones que tengan que ver con estos temas. ¿Cómo se hace eso? Nación le dice a provincia, provincia le dice a cada municipio. Cada municipio refrenda ese compromiso, por lo tanto está obligado de alguna manera, en mayor o menor medida, a cumplir con, estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí pueden leer? Sí. Estas acciones relacionadas con los ODS y relacionadas con el agua generó una serie de pensamientos
Y aparecen este tipo, pues, este es muy importantísimo que se llama la gestión integrada del agua urbana. Esto es lo que se genera a partir entonces de todos esos pensamientos de qué hacer con el agua, cómo vamos a trabajar con el agua. Y aparecen una serie de conceptos emergentes que son el sistema de drenaje urbano sostenible, el diseño urbano sensible al agua, desarrollo ecológico de infraestructura azul, la ciudad de esponja y las soluciones basadas en la naturaleza. Son conceptos teóricos, prácticos, que todos los gobiernos van tomando en el desarrollo de sus políticas, todas las universidades los van desarrollando sus temas teóricos para ir generando nuevos conocimientos de qué hacer con el agua, cómo resolver el problema. Si ustedes se fijan, son más o menos dos conceptos técnicos, ¿no? En realidad son técnicos y de diseño, económicos, pero son técnicos. ¿Qué hacemos nosotros? En mi despacho lo que hacemos es incorporamos una nueva dimensión a esos conceptos. Es la dimensión de la cultura del agua. Porque cada país es diferente, cada región es diferente. Y cada región se maneja culturalmente diferente con el agua. Si tratamos de hacer todo generalizado, bueno, es lo que pasa siempre, ¿no? Para todo lo mismo no es lo mismo. Y este es un aspecto cultural del agua. ¿Se acuerdan de Isabel la Católica? La de la estudiante secundaria. Isabel la Católica era la madre de la Inquisición, que la madrina de la Inquisición. Y se había bañado 2 veces en su vida. Esa era la relación que tenía la Iglesia Católica en ese momento con el agua. El agua era el infierno. El agua la traía el diablo. El agua era impura. No había que mostrar el cuerpo, no había que bañarse. En ese momento, estamos en el 1500, en Europa, era uno de los países, uno de los continentes más atrasados en ese aspecto con respecto al uso del agua. Mientras sucedía eso en España, en México, los mexicas o los aztecas habían creado un sistema de uso y reuso del agua. Se bañaban asombrados, cuando llegaron los españoles estaban asombrados que Moctezuma se bañaba 3 veces por día y usaba jabón. No lo podían creer. Por eso, ese fue uno de los motivos que los españoles dijeron que esta gente no tiene agua, porque si tuviesen agua no se bañarían. Ese es un aspecto cultural importante que marcó una impronta en el desarrollo del agua en nuestros países en Latinoamérica. Por eso nuestros ríos fueron siempre un desecho, nuestros ríos estuvieron ocultos, nuestros ríos se taparon. Esa fue una manera de pensar culturalmente la relación de nuestras ciudades con el agua. Si tienen preguntas, levanten la mano. ¿Sí? Bueno, estos somos nosotros, hacemos estrategias y proyectos sostenibles y nuestro objetivo de nuestro despacho es simplemente mejorar la calidad de vida de los habitantes. Mi socio Adrián Puentes es también argentino, él es egresado de la Universidad de Córdoba. Estamos establecidos en Holanda, yo desde hace 30 años, mi socio de hace 20. Así que estamos ya bastante holandizados en ese aspecto, pero siempre con la relación argentina. ¿Sí se puede leer? Nosotros hacemos estrategias para el agua, para hacer ciudades inclusivas, para tener una movilidad activa, para la adaptación climática, para hacer ciudades resilientes y para la biodiversidad. Lo hacemos a través de soluciones basadas en la naturaleza, se recuerda el concepto anterior, a través de la arqueología, a través del diseño urbano, diseño del paisaje y talleres participativos. Estos son nuestros fuertes como despacho. Eso es lo que hacemos. Y lo que hacemos esencialmente es entender cuál es el problema. Porque siempre cuando analizamos una ciudad, analizamos un contexto, tenemos ese rollo de ese ovillo de lana
donde no sabemos por dónde empezar, no sabemos, bueno, qué es primero, qué viene después, más considerando que los gobiernos municipales, que son los responsables del desarrollo urbano, tienen un periodo de 3 años, o 4, si no me equivoco, que en realidad no es nada. 4 años de desarrollo es poquísimo, es nada. Entonces lo que tratamos de hacer es desmenuzar esos problemas, ordenarlos por capas. Ustedes ven arriba lo que es verde, lo que es agua, la movilidad en el medio. Los ordenamos y tratamos entonces de alguna manera empezar por diferentes capas, que llamamos nosotros, ¿no? Y trabajamos con soluciones basadas en la naturaleza. Esto sí se lo quería comentar porque para nosotros es muy importante y en este momento es muy importante para lo que está pasando en nuestras ciudades en el mundo y en el campo, por supuesto. Este es un concepto, el concepto de Cohen Sasha, que es el que dice soluciones basadas en la naturaleza es eso. Y lo pongo en otras palabras, es simplemente entender cómo funcionan los sistemas ecológicos. A partir de cómo funcionan y entender cómo funcionan los sistemas ecológicos, los usamos para mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades y del campo. No voy a entrar mucho en esos gráficos, pero se trata de usar las soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar los desafíos sociales. ¿Se acuerdan que los desafíos sociales estaban enfocados dentro de la ODS, de lo que dice las Naciones Unidas? Las soluciones basadas en la naturaleza es más o menos lo mismo, lo que ustedes ven ahí abajito es el agua, la educación, la salud, la alimentación, están de alguna manera conectados con las ODS. Y lo importante es que la SDN, las soluciones basadas en la naturaleza, cumplen la mayoría de los objetivos. O sea, a través de las soluciones basadas en la naturaleza se alcanza la mayor cantidad de objetivos propuestos por las Naciones Unidas. Básicamente, si se trata del agua, lo que tratamos de hacer es mejorar la disponibilidad, la calidad y reducir los riesgos. Son los 3 aspectos esenciales de una estrategia para el agua. Y hay un punto muy importante, y vuelvo otra vez a nuestro tema latinoamericano, que es que no nos roben los conceptos. Europa maneja el concepto de soluciones basadas en la naturaleza, lo cuantifica, lo pone en un manual, lo estandariza, pone una categoría, pone unas estrellitas en los Michelin, mientras que ese concepto ya existía. Esto es Tenochtitlán. Tenochtitlán en 1519, la ciudad de los aztecas, fundada sobre el lago de Texcoco, donde un ingeniero maravilloso, Nezahualcóyotl, divide las aguas del Texcoco en agua salada y agua dulce. El agua dulce lo usaba para sembradío, para regadío, y el agua salada para bañarse y otras cosas. Era un sistema ecológico perfecto, era una ciudad basada en la naturaleza. Imagínense que los españoles cuando vieron esto también se enloquecieron y dijeron, bueno, ¿cómo puede ser? Y en el momento que Pizarro traiciona a los españoles y mata a Moctezuma, destruye los canales y destruye la ciudad. A partir de eso, México se desarrolla como ciudad. Y esta es la situación actual, ¿no? Una ciudad de 25 millones de habitantes que se quiebra y se hunde porque está en un lago todavía. Cuando se secó, se empieza a quebrar. El mensaje es que pareciera que todo se genera en Europa, pero no es así. Muchos de los conceptos que se están manejando en Europa están generados en Latinoamérica. Y mi propuesta es que se rescaten esos conceptos para reutilizarlos. Esto forma parte de lo que nosotros en nuestro despacho llamamos decolonización. Decolonizar el urbanismo, decolonizar el uso del agua. Pero hablemos un poquito de mi segunda patria, Países Bajos. Porque Países Bajos es el pueblo que construye desde el agua. Hay una identidad muy fuerte neerlandesa en su relación con el agua. Ustedes saben, los holandeses son
católicos son protestantes. Los protestantes tienen una característica muy especial en el sentido que son, vamos a generalizar, son muy trabajadores, muy consecuentes, muy serios, muy duros, y eso les sirvió para convivir y crear a partir de la. Esta imagen es bastante feita, pero es la huella del agua en Países Bajos, que se está solamente cruzada con canales, ríos, lagos, porque esencialmente está hecha en el agua. A diferencia de lo que ustedes vieron en México, que cómo está la situación en Países Bajos es diferente. Este es el relieve. O imagínense, Países Bajos es Tucumán, no es más grande que Tucumán. Es un paísito chiquitito. Este es su relieve, el Mar del Norte, al sur está Bélgica, al costado está Alemania, arriba más allá está Dinamarca, los países Dinamarca, Noruega, Suecia. Y esto es lo que sucede si Holanda rompe sus protecciones contra el agua, sobre todo los ríos y el mar. Entonces, casi la mayoría de nosotros estaríamos bajo el agua, porque estamos a 7 metros bajo el nivel del mar. Unos maravillosos ingenieros holandeses crearon un sistema de protección contra el agua. Son unos diques, son unos barreras de una obra de ingeniería muy grande, muy fuerte, muy talentosa, fruto de haber convivido con el agua durante milenios. Son estas obras de ingeniería muy fuertes y que nos protegen del agua del mar, que sube ustedes saben cómo el clima, cada vez el mar sube unos milímetros, y de los ríos que bajan entonces desde Francia y desde Bélgica. Pero hubo un momento, y que fue a partir de los años 90, que hay un cambio de paradigma en la concepción del uso o de la convivencia con el agua. Ese cambio de paradigma es, nuevamente, las soluciones basadas en la naturaleza. Holanda es un precursor en eso, pero ellos le llamábamos construir con la naturaleza. Construir con la naturaleza significa esta defensa costera hecha de manera natural. Lo que ustedes ven, esa isla de arena, en realidad es un poquito de arena que se echó en el mar y que con el movimiento natural del mar se empezó a generar una barrera de arena. Ya no hay diques. Esa barrera de arena protege la subida del mar. Y como también los ríos son parte de esa gestión del agua para prevenir los riesgos, este es un río típico, lo que se generó una metodología que se llama espacio para el río. Eso es muy simple. Un río necesita espacio para poder inundarse, porque esa es su vida natural, se inunda. Un río se inunda cuando tiene mucha caudal, se inunda sobre todo a los costados. Entonces, a través de un sistema muy simple se reserva tierra a los lados del río para que se pueda inundar. Nada más simple que eso. Parece simple, pero significa entonces que hay que comprarle tierras al municipio, hay que hacer una nueva legislación, hay que cambiar los planes de zonificación, hay que mover a la gente. Eso es lo que significa esta solución basada en la naturaleza. Y en algunos ríos, con un espacio extra, porque de acuerdo al caudal del río, se necesita más espacio para poder inundarse más. Entonces se reserva más espacio. Otros de las maneras de manejar el agua en este momento es, por ejemplo, los techos verdes. No se ve por eso. Sí, los techos verdes, las fachadas verdes, son maneras de construir donde se incorpora algún tipo de retención del agua.
y puede ser entonces a través del uso del agua. Acá hay otro ejemplo de cómo lo que ustedes ven abajo es un estacionamiento, arriba hay un techo, y como usamos el doble espacio, el techo es para captar el regenerante. Este es otro ejemplo de qué hacer con el agua de lluvia, es hacer una plaza, que llamamos plaza del agua. Esa plaza del agua es una plaza simplemente hundida, donde a esa plaza va toda el agua de lluvia de los alrededores de los edificios, se conectan a través de cañerías, y cuando hay una temporada de lluvia, esas plazas que ustedes ven se inundan de agua y luego se reutilizan para los edificios de alrededor. Y cuando está vacía, hay para juegos, cuando los niños o jóvenes se pueden divertir. Después, lo que se trata de utilizar muchísimo, lo que llamamos tiny forest, que son los bosques pequeñitos. Allí donde hay un espacio, ahí se hace un bosquecito, ya sea 2 o 3 árboles. Es una forestación continua de toda la ciudad. Y los jardines de bolsillo, son jardines pequeñitos también, que se ubican en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Hasta ahí les quería mostrar cómo mi despacho absorbe esos conocimientos, cómo los reutilizamos y cómo lo aplicamos en otros lugares del mundo, en Holanda, pero también en otros lugares del mundo. Nosotros, como despacho, usamos esa metodología. Nosotros tenemos en cuenta esos aspectos: la cultura, la escala, la gobernanza, el financiamiento, los riesgos específicos y los objetivos objetivos. Cada vez que hacemos un trabajo nos fijamos en esos niveles. Es lo primero que hacemos. En ese orden. La cultura del agua. ¿Se acuerdan de Tenochtitlán? ¿Se acuerdan de México? Lo que ustedes ven ahí es un animalito que vive en México, es un pescadito, se llama ajolote. El ajolote vive solamente donde hay agua limpia. Y solamente en México, como no hay agua limpia en México, vive en un lugar que se llama Xochimilco, que son unos canales, y ahí vive un pobrecito, ya casi a vez menos, porque cada vez se ensucia más. Pero ese animalito vive ahí, es un animalito prehistórico casi, porque tiene patitas y tiene orejitas. Y esto nosotros lo reinterpretamos de los códices mesoamericanos. Los códices mesoamericanos son aquellos libros que ilustraban los aztecas, contaban sus historias y escribieron muchísimo. Cuando llegan los españoles, los quemaron de todos. Quedaron 15 libritos, quedaron 15 códices que están repartidos en el mundo. Nosotros nos inspiramos en esos códices y lo que hacemos es poner el ajolote, porque el ajolote solamente vive en agua limpia, tiene una bolotita que significa que está hablando. Esa bolotita significa que el agua es limpia y se puede comunicar. Le está hablando al caracol. Y las bolitas que ven arriba es el agua sagrada. Significa que el agua es sagrada. Esto para nosotros es un elemento cultural muy fuerte de que el significado es el agua limpia, el agua sagrada, el agua donde todos puedan vivir. Y la escala urbana, los que son arquitectos urbanistas saben lo que significa escala. La escala es decir, esta es una escala regional, esta es una escala nacional, esta es una escala de un pueblo. Son diferentes extensiones. Para los que no son arquitectos, la escala significa qué grande es un lugar. Para Matías, que los arquitectos, el financiero, significa entonces una plaza tiene una escala, una calle tiene otra escala, un pueblo tiene una escala, una ciudad tiene otra escala. Son diferentes escalas. Nos fijamos en la escala. Esta es una escala muy pequeñita. Es una escala donde hay un lugarcito, donde hay una placita donde va una persona a sacar agua. Eso es una escala. Y eso es un diseño que hicimos, que ¿se acuerdan del parque de bolsillo? Ese es un parque de bolsillo. Nos fijamos en la gobernanza, que se puede ver. Que alguien me diga qué es la gobernanza. Levante la mano y diga, la gobernanza para mí es esto. Yo entiendo más o menos que resumar un par de cosas, como sería la idiosincrasia, un montón de sistemas más, que
que es donde uno va a aplicar o donde uno va desmenuzando la problemática, creo yo. Por ahí lo vamos, por ahí va bien, perfecto. La gobernanza es entender quiénes son los actores involucrados en un proceso de planeamiento. Digamos, si vamos a hacer un plan de desarrollo para San Vínculo, la gobernanza va a estar compuesta de una serie de actores urbanos, que es el municipio, la escuela, el colegio de arquitectos, las escuelas, los comerciantes, esos son actores. Y la gobernanza se compone de la sumatoria de esos actores. Lo que ustedes ven a la derecha es un resumen de la gobernanza en el río Suquía, un proyecto que hicimos en Córdoba. Y lo que ven a la derecha, que no lo ven, no se ve, es la parte del delta del municipio de Zárate, en Buenos Aires, que les voy a contar más adelante. Lo interesante de ese municipio, de esa parte del delta, es que no tiene código. ¿No tiene? No tiene código, que es lo que a ustedes les hace falta. No tiene código, tienen dos zonas, una es la productiva y otra es la de medio ambiente, dos zonas muy claras, muy definidas, y eso forma parte de la gobernanza, el uso de la tierra. Y nos fijamos en el financiamiento. Yo me acuerdo que hace unos 10 años atrás yo mostraba algunos proyectos y me decían a buscar ese financiamiento. ¿Cómo se hace ese proyecto? ¿De dónde viene? ¿Cómo construir un caso de negocio? ¿Para qué puedo financiarse? Porque si no terminamos haciendo planes muy bonitos que terminan en un placar. Nos fijamos en los riesgos específicos. ¿Por qué esto? Porque normalmente se acuerdan de los millos de lana, en donde hay muchos problemas y no sabemos por dónde empezar. Entonces, ¿cuál es el específico? ¿Cuál es el más importante de todos? Nos fijamos en los objetivos específicos, ¿se acuerdan de los ODS? Allí está entonces un municipio que dice: yo quiero el número 5, el número 6, el número 7, necesito hacer eso. Entonces, ese es el objetivo específico. Bueno, aquí una pequeña pausita. Si tienen preguntas. Bien. Ahora es una parte, yo no sé cómo estoy con el tiempo. No, muy bien. Bien, está bien. Entonces, aquí me voy a detener un poquito más. Como les comentaba, son los conocimientos, el aprendizaje, la experiencia de Países Bajos y lo que nosotros como despacho aplicamos, en este caso en Latinoamérica, en Europa y en Asia, en algunos proyectos relacionados, entonces, bueno, todos los proyectos relacionados con el agua que hemos hecho este último tiempo en el despacho. El primero que quiero mostrarles es una calzada. Calzada de México es una calle, una avenida, Calzada del Agua se llama, que es interesante porque es una avenida más o menos 1,5 kilómetros que se construyó sobre un río, por eso tiene eso sinuoso. Ya saben, nosotros en Latinoamérica tenemos ciudades de acuerdo a la cuadrícula, tenemos manzana de 100%, aquí en esta ciudad también, solamente que esta es un caminito sinuoso. Y este es la evolución histórica de ese río, cómo va evolucionando a través de los años y cómo en los años 70 es un gran boom en México donde empiezan a tapar ríos y a canalizar ríos, porque hay una empresa muy grande que se llama ICA que produce cemento. Entonces hace un acuerdo con el gobierno y dice: vamos a canalizar todo el río de México a la enseñanza norteamericana. Ustedes ven esas películas donde están esos canales así, que todo cementado, que corren con autos. Esa es la imagen que toma México, esa es la imagen entonces que se transmite en todas las ciudades. Aquí se canaliza ese río y se crea una calzada de 3 manos, 2 de ida y 1 de regreso. Nosotros lo que hacemos es sacar un carril, dejamos 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta, incorporamos 16 a los costados, hacemos todo un tratamiento del agua que son los 6 principios: demorar, retener, infiltrar, almacenar,
reutilizar y drenar. Son los 6 principios que utilizamos en el agua. Con esos 6 principios nosotros trabajamos para poder darle una utilidad, en este caso, al agua de lluvia. Y ustedes ven la calzada entonces transformada y cómo vamos tomando diferentes medidas para poder reutilizar esa agua. Antes hicimos un estudio hidrológico donde nos decía, va a caer, en esa calzada cae tanta lluvia, tantos metros cúbicos, en estos puntos, aquí se encharca, aquí se ubica, y en base a eso entonces fuimos estableciendo un diseño donde vamos reubicando el agua. Tan simple que es el círculo donde está esa calzada, hicimos un estudio de movilidad para poder decirle al presidente municipal, si usted esta calzada de forma de esto no va a haber problemas. El tráfico se va a mover aquí, se va a mover por allá, entonces hicimos un estudio de destino, un estudio de patentes, para poder demostrar que era posible realizarlo. Hicimos un estudio de dónde del aparcamiento, o sea, dónde estacionaban los autos, todo lo que está relacionado con el carro, o sea, con el auto. Por dónde se va a mover y por dónde se va a estacionar. Y al cambiar el sentido de una mano tuvimos que cambiar el sentido de otras manos. Entonces hicimos todo el estudio para poder demostrar que eso es posible. Son estudios que les llama estudio de factibilidad. Primero la prefactibilidad y luego la factibilidad. La factibilidad nos dice sí, se puede hacer. Este es el proyecto que hicimos en Argentina, en Zárate, que comentaba al principio. Este es el Delta del Paraná. ¿En qué año lo hicieron? Estamos en el 2024, hace 4 años, 2020. Esto es Zárate y esto es, forma parte del municipio de Zárate, pero es la parte del delta, una parte continental y la parte del delta. Lo primero que se acuerdan de las escalas, lo primero que hicimos es poner en escala el delta del Paraná. Y poner en escala nos abre los ojos en decir, bueno, qué estrategia vamos a tomar más adelante. Aquí tenemos 2 corredores, el corredor productivo y el corredor ecológico. El corredor ya existe, no es inventado, ya existe, nosotros nos ponemos en contexto. El corredor productivo, ustedes saben, el del Paraná, donde van todos los buques, donde hay un gran problema de nacionalizar, sí o no. No sé si saben el problema que hay con las concesiones del río, con el transporte de las mercancías, con el dragado del río, con la alternativa de hacer un río paralelo. Bueno, hay una serie de discusiones que las tuvimos que tener en cuenta para poder desarrollar este proyecto. Esa es la zona donde pidieron que hagamos un proyecto. El intendente cuando empieza dice, bueno, quiero que hagan algo, quiero que me digan qué hacer con la zona del delta, porque no hay nada, se inunda, están los agricultores, están las vacas, cuando llega la inundación sacan a las vacas por puentes, una serie de problemáticas de la parte del delta del Zárate. No sé si recuerdan del análisis por capas. Nosotros vamos analizando por capas. Vamos diciendo, bueno, esta es la capa del agua, esta es la capa de los ríos, esta es la capa de los vestigios arqueológicos, o los vestigios de los pueblos originarios en la zona del delta. Y digamos una estrategia que se llamó la huella de la naturaleza y la huella del trabajo. ¿Por qué? Porque casi el 70% es naturaleza y el otro porcentaje están puestos en producción. Y el gran conflicto es entre los productores y los naturistas, ¿no? La gente que quiere que se conserve la naturaleza y la gente que quiere que se trabaje. Y los dos se pelean, se acuerdan las soluciones basadas en la naturaleza, aplicamos ese concepto, esa filosofía de trabajo, y fuimos identificando una serie de medidas para poder de alguna manera mantener ese territorio, mantenerlo en su forma natural y exponenciarlo para su producción.
es una tabla de donde hicimos los diferentes tipos de proyectos y las diferentes medidas de intervención. Y esto es interesante para ustedes porque llegamos a una zonificación. Una zonificación donde decimos, esta es un área agraria, esta es un área de arroyos, diferentes tipos de áreas con diferentes tipos de naturaleza. Nuestro próximo paso, que esperemos que nos contrate nuevamente el gobierno, es hacer de esta carta un código. Un código que no va a ser de desarrollo urbano, no queremos que haya urbanismo, que sea un código de poder, de alguna manera, regular el uso de la tierra. Y eso regular significa entonces poner determinadas hectáreas de producción, poner determinadas hectáreas para la protección, hacer parques urbanos o parques naturales. Para eso nos sirve este trabajo y eso es lo que vamos a proponer para la segunda ronda. Hicimos algunas imágenes de lo que podría ser transformarse, de cómo utilizar el agua, por ejemplo, hacer lagunas naturales, utilizar la laguna natural para recreación, hacer algunas viviendas pequeñas para turismo que se pueden inundar, hacer unos caminos para transportar las ratitas cuando llueve mucho, se transporta porque no hay ahora, se transporta por río, es un problema de seguridad muy fuerte. También creamos un programa que se llama Islas en Bici, que es para poder que la gente pueda conocer el delta a través de bicisendas naturales. ¿Se ve? Y estudiamos nuevamente la gobernanza. Y ustedes ven este mapa de quiénes son los actores que estarían involucrados en un desarrollo de tal manera. Es impresionante. O sea, sentar a todos en una mesa y que se pongan de acuerdo es imposible. Pero, bueno, de alguna manera hay que empezar. Otro proyecto en México, en Oaxaca de Juárez, Parque Natural, es un parque ecológico. Y este es un sitio arqueológico muy importante, y lo que ustedes ven en el azul son arroyos naturales que bajan de ese cerro y van a la ciudad y alimentan un parte de eso. Por la creciente urbanización se taponan esos arroyos o se contaminan esos arroyos, entonces lo que nosotros queremos hacer es recuperar el sistema natural hidrológico. Y se recuerdan que les nombré que nosotros hacíamos arqueología, y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver un urbanista con la arqueología? El arqueólogo lo que hace aquí, en este contexto, es decirnos, mapear con el GPS el trazado original de los arroyos e investigar qué tipo de metodologías o técnicas hidrológicas prehispánicas están existentes y reinterpretar los arroyos. Entonces, por ejemplo, nuestros arqueólogos encontraron presitas de retención, encontraron pequeñas cuencos donde se retenía el agua, las pequeñas inversiones que las fuimos recuperando y las fuimos incorporando en nuestros proyectos. Primero hicimos un plan maestro. ¿Conocen el concepto de plan maestro? Para todos es igual. El plan maestro es una imagen que dice esto vamos a hacer y que no siempre se hace, simplemente se dice esto es lo que queremos hacer, es un deseo. Antes existía la figura del plan maestro como que decía esto es lo que hay que hacer. Y pasaban los años y esto es lo que hay que hacer. Y pasaban 20 años y esto es lo que hay que hacer. Ese concepto ya no existe más. Tenemos el plan maestro que nosotros en realidad llamamos visión. Una visión. Una visión que dice este es un parque ecológico alrededor del sitio arqueológico que me va a permitir recuperar todos los arroyos y transformarlo en carta, por supuesto. Aquí están nuestros arqueólogos explorando. Y como siempre hicimos una estrategia del agua. La estrategia del agua es demorar, retener, almacenar y drenar. Ese es el cerro y en la ladera del cerro hicimos esta estrategia para gestionar el agua. Utilizamos un software que nos va diciendo el caudal del agua nuevamente, porque tenemos que tener datos cuantitativos y reales para poder hacer un diseño. Esto no lo hacemos nosotros, lo hace otra empresa holandesa, nos asociamos,
y ellos nos hacen un estudio, un mapeo de software y nos dicen, bueno, cómo tenemos que utilizar el agua, cuál es el mejor sitio, y nosotros a partir de ahí hacemos el diseño. Vamos en conjunto para entender un poco. Y en el caso de este río, tuvimos una estrategia muy simple, simplemente almacenar el agua en la parte alta del río, que viene bajando, disminuir la velocidad en la parte media, en la parte urbana, y mejorar la calidad. Tres cosas tan simples que llevan años en realizarlas. Bueno, estudiamos las principales vertientes del río, que son las riberas, de donde viene el agua en realidad, o parte del agua. Transformamos la ribera para que sea más saneable y mejor el agua. Y aplicamos también en este punto el concepto de acuiculturas. O sea, a lo largo del río establecer pequeñas intervenciones que permitan de alguna manera a largo plazo ir aportando pequeñas acciones que vayan mejorando. Es decir, esto puede llegar a dar 50, 60 años, pero una vez que se siembra esa semilla de transformación, se echa. Una consulta, ¿qué pasa? O sea, seguramente deben estudiar con el tema de la flora y la fauna, porque se genera agua, se genera velocidad, de microorganismos y un montón de vegetación nueva, o quizás la misma la tratan de regular, ¿no? O sea, ¿qué sucede con esa parte? Sí, en este caso del río, como en casi todos los casos relacionados con el agua, trabajamos también con biólogos. Y el biólogo que nos va indicando entonces diferentes acciones y medidas que tenemos que tomar. También lo que tratamos de hacer es restablecer la fauna original, la fauna original. O sea, antes de eso ya existía una fauna que va desapareciendo. Entonces tratamos de restablecerla. Utilizamos la vegetación que ya había, tratamos de restablecer y vamos incorporando también nuevas vegetaciones, ¿no? Porque a medida que vamos conociendo cómo funcionan diferentes plantas, cómo filtran diferentes plantas, hacemos lo que se llaman son como manantiales de purificación que se ponen delante del río para que el agua pase por ahí, de alguna manera llega un poquito más filtrada al lecho del río. Esta es la provincia de Oaxaca, casualmente lo busqué esta mañana, y es tan grande como Neuquén. Tiene una superficie de 93.000 kilómetros cuadrados y Neuquén tiene 94.000 kilómetros cuadrados. Esa provincia es tan grande como la provincia de Neuquén. Lo que hicimos aquí fue estudiar todos los ríos de esa provincia, cuáles eran los ríos más complejos, donde existía mayor desafío para esos ríos, por dos motivos: escasez del agua e inundaciones. Y a partir de esos motivos es que establecemos una serie de estrategias. Y la estrategia realmente era bastante simple, ¿no? Decíamos, hay zonas, como aquí en el Quepa, la zona del norte, o la zona de aquí de Petrolera, diferentes regiones dentro de esa provincia, y cada una de esas regiones tiene sus particularidades hidrológicas. Entonces, estudiamos esas regiones y a partir dijimos, bueno, donde ustedes ven esas manchas azules es donde recolectamos agua, almacenamos agua. Esto es una escala más grande que tenemos, ¿no? La escala más abstracta que podemos ver. Porque una vez que decimos eso, buscamos esa mancha en un plano, tenemos que decir, bueno, a ver cómo lo hacemos. Pero en esa zona es la zona más conveniente para poder captar agua. Aquí tenemos otro saneamiento de un río, pero tiene la particularidad de que va cruzando diferentes poblaciones. Entonces, en lugar de empezar por el río, empezamos por poblaciones. Establecemos medidas de resiliencia en cada poblado, ya sea separar las aguas, que el agua alcantarillada por otro lado, que el agua por otro lado, esa serie de medidas más dirigidas hacia la ciudad, que son en este caso las principales contaminantes del río. Y en la ciudad, por ejemplo, esta es una de las plazas principales de ese pueblo, lo que hacemos es, se recuerda al principio de esa plaza que les comentaba de cómo hacemos eso, hacemos una plaza sumergida donde se pueda jugar, se pueda recrear, y en el caso en la temporada de lluvia donde se pueda almacenar el agua y evite inundaciones en las ciudades.
Y este es un último proyecto que hicimos ahora que se llama alebrijes. Los alebrijes son unos animalitos biológicos. Sí. Y en esta zona, en este poblado de Tilcajé, que se llama este pueblito, es un pueblito donde se producen alebrijes. Y los alebrijes se hacen de una madera especial que se llama copal. Y es un árbol que está desapareciendo porque está tardando muchísimo y además porque utiliza muchísimo agua para poder crecer. Entonces hicimos un plan donde recolectamos agua de los cerros, la almacenamos en diferentes puntos del lugar y la volvemos a reutilizar para las plantaciones de copal para que puedan hacer sus alebrijes. Este es más o menos un paisaje de cómo se ve sin agua y lo que nosotros transportamos el agua a través de diferentes canales y a través de diferentes sistemas de represas para poder almacenar el agua. Y también lo hacemos en la ciudad, en el pueblo, y lo transformamos donde se puede filtrar el agua, donde se pueda hacer, crear espacios verdes en la ciudad. ¿Estaban bien? ¿Estaban bien? Así sí. Este es un proyecto en Bélgica, en la ciudad de Leuven. Se hizo un llamado de diferentes despachos de urbanismo en Europa que se llama por invitación, invitan a participar. Nosotros fuimos elegidos para participar de estos proyectos. Imagínense el campo de deporte con muchas zonas, con piletas, lo que era el campo de deporte antes, ¿no? Una zona de deportes, que aquí la ven, en la situación actual, y nos pidieron que la reordenemos. Y la reordenemos a partir del agua, de la manipulación de los campos. Entonces hicimos esta es una parte muy donde hicimos las canchas de fútbol, las canchas de tenis, las canchas de hockey, y lo que hicimos fue entonces, le llamamos un paisaje plegado. Creamos montañitas artificiales. Hacemos como montañitas. ¿Para qué? Para poder captar agua. En el recodo de la montañita cantamos agua y luego la infiltramos en el acuífero. Parte de esa agua infiltrada la utilizamos en las piletas olímpicas que están acá. Bueno, para que ustedes vean sumergidas, que son piletas donde se reutiliza la que se filtra, la calidad adecuada, se reutilizan las piletas. Y ahí el título es en holandés, Matías lo traduce. Muy bien, pensando sin es lo que nos separa del subsuelo. Tenemos el suelo y el subsuelo. Y lo que separa en el medio se llama en holandés Es importante en este caso es recrear culturalmente algunos espacios. Pristina tiene muchos espacios públicos vacíos, entonces lo que hicimos fue pensamos una ruta cultural para Pristina. Esa ruta cultural tiene elementos marcantes, utilizamos el color rosa que forma parte de su identidad y checamos nuevamente la retención, utilización de agua, enverdecimiento. Bueno, voy a ir cerrando porque son los 9, no sé si no se van a hacer. Bueno, esto sí les quería mostrar porque forma parte de la movilidad. Estamos hablando de las bicicletas, habíamos hablado sobre las cuales nos pidieron que investiguemos en dos ciudades, en Formosa y en Medellín, en Colombia, de cómo mejorar las vialidades. Y en realidad siempre lo ven desde el punto de vista técnico. Nosotros tratamos de que sea de manera integral. Entonces transformamos estas calles nuevamente con embalsamiento, con infiltración de agua, con retención de agua. Este es el mismo caso.
También en Chile nos pidieron que veamos el tema de la movilidad, de qué hacer, cómo hacer, sobre todo cuando se trata de avanzar al 100%, ¿no? Y cómo funciona la bicicleta, cómo funciona el transporte público y cómo funciona el transporte privado y cómo funcionan las tres entre sí, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Y nosotros tratamos siempre de que las calles tengan este tipo de soluciones, ¿no? Que tengan infiltración, que tengan arboledas, que puedan captar agua de techos. Ese es el perfil estándar que nosotros proponemos siempre. Pero siempre tratamos que sea de manera integral. Ya cuando hablamos, para hacer un plan de movilidad, siempre tratamos de que sea de una manera integral, no que sea solamente tratado. No creemos que exista eso. Esa infiltración en los pavimentos, ¿cómo lo logran? Hay diferentes materiales de pavimento, que son pavimentos granulados que permiten filtrar el agua. Después hay otro tipo de material que no es asfalto, sino que es otro tipo de material poroso, pero que depende del suelo, depende de qué tipo de suelo, si es arcilloso, si es rocoso, depende del material que se puede utilizar. No siempre es posible filtrar, porque si es material arcilloso no tiene sentido. Y bueno, esto es lo último que les muestro. Estuvimos de visita en Países Bajos hace 3 semanas atrás. ANEAS es como la Asociación Nacional de Entidades del Agua y Saneamiento de México. Estuvieron de visita en Países Bajos y nosotros organizamos un taller de diseño con ellos. Son personas muy técnicas, no diseñan y solamente piensan en el agua, pero sí, luego de una gran discusión hicimos un trabajo muy bueno. Hay una ciudad de 1.100.000 habitantes donde se dieron cuenta de que no solamente era un río, sino que formaba parte de sus tributarios, de que había un sistema de agua en la ciudad que era importante poder incorporarlo en sus trabajos. Y eso realmente fue un trabajo súper interesante. Las escalas se publicó. Ustedes saben mejor que yo, no voy a dar opinión, voy a decir qué tienen que hacer, pero estas son las escalas que yo considero que son importantes de hablar. No sé, me imagino que debe haber estudios regionales, pero sí hay algún sistema de agua hacia por el norte, de las cuales Chalcó está fuera de ese sistema. No sé, es mi primera impresión, no sé más de eso. Esa es una escala. La segunda escala es Plazahuincul y Chalcó, con una mancha urbana. Los llamativos son las chacras de Plazahuincul, que aparentemente tienen bastante agua, que no sé dónde vienen, pero se ven muy interesantes. El sistema cloacal también es. Y después tenemos una escala que es más la escala de la manzana, que quizás es la escala del arquitecto estándar que se voy a diseñar en el lote. En el lote yo diseño un edificio y esa es mi obra. Pero creo que es importante que el arquitecto también reflexione y vea las otras escalas. ¿Qué contribuye el arquitecto con su obra a las diferentes escalas? Nosotros siempre empezamos con una visión. Tiene que haber siempre una visión. No podemos trabajar sin una visión. Esta es una visión para una ciudad de Emirat, Escalar, donde la visión es transformar el río Sihuan. Luego seleccionar de esa visión cuáles son los proyectos más importantes. La socializamos con todos los actores que sean posibles y tenemos solución. Eso te garantiza después la gobernanza. Exacto. No todas las ciudades son iguales, lo he dicho culturalmente, físicamente. Aquí es un ejemplo de Amsterdam. No sé si está bien, yo creo que todas las temperaturas son más altas. Creo que han llegado a 45. No, a 42. Subimos 45. Sí, yo creo que estas websites a veces mienten, pero lo interesante hablar de temperatura, que es muy importante para el diseño urbano, el diseño que nosotros proponemos, es la cantidad de lluvia que cae. Ustedes se fijan que Amsterdam tiene un promedio de 95 milímetros. ¿De cuánto? 95 milímetros, mientras que el más alto de lo que dice este website es de 25 milímetros. O sea, 25 milímetros contra 95 milímetros en Barcelona. Una diferencia bastante grande. Las temperaturas se parecen, pero no estoy muy de acuerdo. Pero eso es importante ver.
Eso es importante, en todo caso nosotros lo tenemos muy en cuenta cuando estamos analizando qué hacer con el agua, de dónde viene el agua, cuándo viene y cuándo cae. Un trabajo muy bonito que fue el año pasado junto con Juan, que me invitó, y era una encuesta a los chicos de la escuela secundaria que digan qué hace falta en la ciudad de Quilmes. Y fue muy interesante porque, bueno, aquí mis top 3, los 3 espacios verdes, bicisendas y calles peatonales. Eso es lo que pide un grupo de niños de 14, 15 años. Poco más. 17, 18. Ok. Adolescentes. Pero eso es lo que ellos verían en una ciudad, en la ciudad de Cantón, y es muy interesante. Es uno de los actores urbanos importantes para considerar y tener en cuenta cuando se desarrolla la nacional. También fue interesante porque yo había puesto 10, pero un alumno agregó un 11 para la comida. Y me pareció interesante que No se ha dado porque la referencia que yo tengo, ¿no? Aquellos que tienen los patios de comida hacen el estudio de mercado y por la cantidad de habitantes que somos no le está dando una rentabilidad al negocio. Bueno, con esta diapositiva es la última que tengo. Termino mi presentación. Muchísimas gracias por haberme escuchado todo este tiempo. Y gracias. No sé si tienen preguntas, no soy el organizador. Juan, te doy. Sí. En todo caso, Sí. muchas gracias.